Sección 1. Introducción a la deshidratación en adultos mayores. A medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo experimenta muchos cambios. Algunos son más evidentes que otros, como las arrugas o la disminución de la flexibilidad, pero hay otros que ocurren de manera más sutil y a menudo pasan desapercibidos. Uno de esos cambios es la disminución de la sensación de sed. Esta reducción en la percepción de la sed puede parecer algo trivial a primera vista, pero en realidad puede ser un problema serio. Cuando somos más jóvenes, nuestro cuerpo tiene mecanismos de autorregulación muy efectivos. Si estamos deshidratados, sentimos sed, lo que nos impulsa a beber líquidos. Sin embargo, a medida que envejecemos, este sistema de señales se vuelve menos eficiente. Y lo que es aún más preocupante es que a menudo no somos conscientes de que estamos deshidratados hasta que los efectos ya están presentes. La fatiga, los dolores de cabeza, la piel seca, la confusión y hasta los mareos son solo algunos de los síntomas que pueden aparecer cuando el cuerpo está perdiendo más agua de la que está recibiendo. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo el envejecimiento afecta no solo nuestra apariencia externa, sino también nuestros procesos internos. El simple hecho de no sentir sed ya puede ser un indicador de que algo no está funcionando bien. Y si no nos damos cuenta de este problema a tiempo, la deshidratación puede convertirse en algo peligroso. Pero, ¿por qué sucede esto? A medida que el cuerpo envejece, los mecanismos que regulan el equilibrio de agua en nuestro cuerpo se vuelven menos sensibles. El hipotálamo, que es la parte del cerebro encargada de enviar señales de sed, no funciona con la misma eficacia que antes. Además, la función renal disminuye, lo que afecta la capacidad del cuerpo para conservar agua. Esto significa que aunque el cuerpo aún necesita agua para funcionar correctamente, la señal de «tienes sed» ya no es tan fuerte o tan clara. Es importante mencionar que este problema no siempre es evidente. A veces, las personas mayores pueden seguir sus rutinas diarias sin notar que están deshidratadas. No siempre es fácil percibir la falta de sed, especialmente si el entorno es más cálido o si se está pasando mucho tiempo en un lugar cerrado con aire acondicionado, lo cual puede aumentar la pérdida de líquidos. No sentir sed puede parecer un detalle insignificante, pero si consideramos que el agua es vital para casi todas las funciones del cuerpo, podemos ver rápidamente que esta falta de señales puede tener consecuencias graves. La deshidratación en los adultos mayores puede no solo causar malestar general, sino también complicar problemas médicos existentes, debilitar el sistema inmunológico y hacer que sea más difícil para el cuerpo recuperarse de enfermedades o lesiones. Si alguna vez has sentido que no tienes sed o que no necesitas agua, es importante cuestionarte si esto es lo normal para ti o si es posible que tu cuerpo esté enviando señales equivocadas. ¿Cuánto tiempo pasa entre un vaso de agua y otro en tu día? ¿Te cuesta recordar cuándo fue la última vez que bebiste? Son preguntas simples, pero reveladoras. Hablar de la deshidratación es difícil porque a menudo las señales no son evidentes. En la vida cotidiana, a menudo no nos damos cuenta de que estamos en riesgo hasta que los síntomas ya han aparecido. Aún así, este es un problema que puede prevenirse si estamos atentos y somos conscientes de la importancia de mantener una hidratación adecuada. La clave está en entender que aunque no sintamos sed, debemos hacer un esfuerzo consciente por hidratar nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo podemos lograrlo si nuestro cuerpo ya no nos avisa como antes? Es un reto, pero no imposible. En la siguiente sección veremos algunos consejos prácticos para asegurarnos de que estamos bebiendo suficiente agua, incluso cuando nuestro cuerpo no lo pide de forma clara. Ahora, me gustaría saber, ¿te has dado cuenta de si a menudo no sientes sed, aunque el día sea caluroso o después de realizar alguna actividad? ¿Cómo manejas tu hidratación diaria? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás leyendo, quiero saber más sobre tu experiencia.
El primer paso hacia una mejor hidratación, querido amigo, es la aceptación de un simple hecho. Ya no podemos confiar únicamente en la sensación de sed. Cuando éramos más jóvenes, el cuerpo hablaba de forma clara y directa. La sed aparecía y nosotros respondíamos. Pero con el tiempo algo cambia. La sed ya no es tan fuerte ni tan constante. Y esto es algo que a menudo no reconocemos hasta que los efectos empiezan a mostrarse de maneras más sutiles. Fatiga, mareos, piel reseca y a veces una sensación general de incomodidad que no necesariamente asociamos con la falta de agua. El cuerpo, en su sabiduría, ha dejado de enviarnos señales claras. Pero esto no es el fin de la historia. Es solo un recordatorio de que debemos ser más conscientes de nuestras necesidades. Me viene a la mente la historia de Ana, una mujer de 78 años que, como muchas otras personas, pasaba los días sin pensar demasiado en el agua. Ana se encontraba en su casa, en su rutina diaria, y aunque hacía ejercicio, caminaba por el jardín y pasaba tiempo al aire libre, nunca sentía la necesidad urgente de beber. Era como si su cuerpo hubiera dejado de avisarle. Un día, su hija la encontró más cansada de lo habitual y un poco confundida. Después de una visita al médico, descubrieron que estaba deshidratada. La sed, por supuesto, no apareció, pero su cuerpo estaba claramente pidiendo ayuda. Ana comenzó a llevar una botellita de agua a todas partes, a la mesa mientras veía televisión, al jardín mientras cuidaba sus plantas, e incluso al lado de su cama por la noche. Al principio no fue fácil. Su mente se olvidaba de ella, y ella misma no sentía la urgencia. Pero poco a poco, con ese pequeño cambio en su rutina, comenzó a sentirse mejor, menos cansada, menos confundida. Había dado un paso importante, no solo hacia una mejor hidratación, sino hacia una mayor conciencia de sí misma. No fue una solución mágica, pero marcó la diferencia. Quizás te estés preguntando cómo puedes hacer lo mismo. La respuesta es simple pero efectiva. La clave está en incorporar la hidratación como parte de tu rutina, de una manera tan natural que se convierta en un hábito. No importa si no sientes sed, lo importante es crear pequeños momentos durante el día para beber agua, como si fuera un pequeño gesto de cariño hacia ti mismo. Esta es la forma de mantener a raya los efectos de la deshidratación sin depender de señales que, con el paso de los años, ya no llegan con la misma claridad. Es interesante pensar que, aunque el cuerpo ya no grite nuestra sed, aún podemos establecer un recordatorio. Como un niño que lleva una pequeña campanita que suena suavemente para recordarnos que es hora de una pausa. Estos pequeños recordatorios no tienen que ser invasivos ni difíciles. Quizás puedas empezar a llevar una botella de agua contigo durante todo el día. Te sorprenderá cómo, a lo largo de las horas, ese pequeño gesto se convierte en parte de tu rutina. Tómate tu tiempo, un sorbo aquí, otro allá, sin presión, solo con la intención de cuidar tu cuerpo. El agua es vida, y aunque no la sintamos como antes, sigue siendo esencial. Recuerdo también a José, un hombre de 82 años, que me contó una vez que en sus años jóvenes nunca pensaba en beber agua, simplemente lo hacía cuando tenía sed. Pero con el tiempo notó que ya no sentía esa necesidad. Fue entonces cuando comenzó a integrar pequeños recordatorios. Cada vez que pasaba por la cocina, tomaba un vaso de agua. Antes de cada comida, se aseguraba de beber agua. No se trataba de una estrategia perfecta, sino de un compromiso suave consigo mismo. José me dijo que al principio era difícil, pero después de un tiempo la rutina le ayudó a sentirse más activo y con más energía. La clave no estaba en esperar a la sed, sino en crear una práctica diaria que fuera natural, sin forzarla. Con el tiempo, su cuerpo se fue adaptando y se sentía mejor. A veces, la diferencia está en los pequeños gestos que, por muy simples que parezcan, tienen un gran impacto. La vida, especialmente cuando se va cumpliendo más años, está llena de esos pequeños momentos. ¿Por qué no hacer que esos momentos sean de cuidado personal? Tomar agua con frecuencia no tiene por qué ser un esfuerzo, ni algo que se haga solo porque el médico lo dice. Hacerlo porque es un acto de amor propio.
Al igual que cuidamos otras áreas de nuestra vida, como el descanso o la alimentación, el agua es una necesidad que debemos darle la importancia que merece, sin necesidad de esperar a tener sed. Quizás lo más importante en este proceso es el amor y la paciencia contigo mismo. No es un cambio drástico, no tienes que obligarte a beber grandes cantidades de agua de una sola vez. Es el pequeño paso, el hábito de incorporar agua en tu día. El objetivo no es hacer de la hidratación una carga, sino una parte más de tu bienestar, un gesto cotidiano que te recuerde que te cuidas. Y al final, lo que realmente importa es cómo te sientes. Si después de incorporar estos pequeños pasos notas menos fatiga, más claridad y energía, habrás dado un gran paso hacia una vida más saludable. La deshidratación, aunque no siempre se muestra de inmediato, tiene un impacto silencioso. Pero, al igual que con cualquier otro aspecto de la vida, podemos cambiar las cosas de forma suave y progresiva. Con pequeños actos de autocuidado que no requieren grandes esfuerzos, podemos darle a nuestro cuerpo lo que necesita, incluso cuando ya no nos lo pide de forma tan clara. ¿Te atreves a comenzar hoy mismo con un pequeño paso? No tienes que esperar a sentir sed. Tu cuerpo merece más que eso. Es natural preguntarse por qué, con el paso de los años, ya no sentimos esa urgencia de beber agua como antes. La respuesta está en cómo nuestro cuerpo cambia con el tiempo, una realidad que a veces nos cuesta aceptar. A medida que envejecemos, nuestros mecanismos internos, esos que antes eran tan rápidos y eficaces, se ralentizan. El sistema que regula el equilibrio de agua en nuestro cuerpo no responde de la misma manera que cuando éramos más jóvenes. Es como si nuestro cuerpo, en su sabiduría, decidiera que ya no necesitamos esa sed tan urgente para recordarnos que debemos hidratarnos. Y lo cierto es que esto puede ser problemático. No sentir sed no significa que estemos bien hidratados, sino que simplemente nuestro cuerpo ya no nos manda las señales que solía enviar. El hecho de que no experimentemos sed es una de las razones por las que muchos adultos mayores terminan deshidratados sin siquiera notarlo. En lugar de sentir esa necesidad de beber agua, nuestro cuerpo, aunque todavía necesita el líquido vital, no nos avisa. Es como si nos pidiéramos a nosotros mismos que pongamos atención a algo que ya no se presenta de forma tan evidente. Esto me recuerda a la historia de Manuel, un hombre de 80 años que durante mucho tiempo nunca pensó en el agua. Era un hombre activo, siempre ocupado en el jardín o arreglando cosas en casa, pero nunca sentía la necesidad de beber, a pesar de pasar horas al sol. La sensación de sed ya no estaba presente, y aunque vivía en un clima cálido, pensaba que estaba bien. Un día, después de sentirse más fatigado de lo habitual, su hija decidió llevarlo al médico. El diagnóstico fue claro: deshidratación. Manuel, como muchos de nosotros, no sentía la urgencia de beber agua, pero su cuerpo estaba pidiendo ayuda. La lección aquí es que el hecho de no sentir sed no significa que estemos bien hidratados. Es más, puede ser una señal de que necesitamos aún más atención a nuestra hidratación. ¿Cómo podemos entonces afrontar este desafío? La respuesta no está en esperar a tener sed. No podemos seguir confiando en ese viejo mecanismo, porque, como hemos visto, no siempre está disponible. Es más importante que nunca que aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo de una manera más profunda, reconociendo que, aunque no sintamos sed, seguimos necesitando el agua. Aquí es donde entra la práctica consciente. Establecer pequeños hábitos que nos ayuden a recordar que debemos beber agua sin esperar a sentir esa necesidad. Un buen primer paso es incorporar el agua en nuestra rutina diaria, casi sin darnos cuenta, como lo hizo Manuel cuando su hija le sugirió que se llevara una botella de agua en todo momento. Al principio le parecía innecesario, pero pronto se dio cuenta de que, al tomar pequeños sorbos a lo largo del día, su energía aumentó, su piel se sintió mejor y su bienestar general mejoró. Al principio fue un esfuerzo, pero pronto se convirtió en una rutina natural. Así, poco a poco, Manuel volvió a sentirse más vital, con más energía y sin esa constante fatiga que lo acompañaba. No necesitas grandes cambios, solo pequeños pasos, como beber un vaso de agua antes de cada comida o tener siempre una botella cerca de ti. Y lo más importante es que no tienes que esperar a que te dé sed para hacerlo. Al principio puede parecer que no lo necesitas, pero te sorprenderá cómo, con el tiempo, tu cuerpo comenzará a agradecerlo.
Recuerda que, aunque no sientas sed, tu cuerpo sigue necesitando agua. Lo que cambia con la edad es la manera en que lo percibimos, y lo que antes era una señal clara y constante, ahora puede ser un susurro suave que a veces no alcanzamos a oír. Así que, en lugar de esperar esa señal, actúa de manera proactiva. Beber agua regularmente es un acto de autocuidado que te ayudará a mantenerte saludable y sentirte mejor en tu día a día. Quizás te has encontrado alguna vez pensando, ¿por qué no puedo simplemente recordar beber agua cuando lo necesito? Esta es una pregunta válida, especialmente cuando nuestra sed ya no se presenta como antes. Pero déjame decirte algo muy importante, no es tu culpa. El proceso de envejecimiento trae consigo muchas adaptaciones, y una de las más sutiles es cómo nuestro cuerpo maneja las señales de sed. Sin embargo, eso no significa que no puedas tomar el control y cuidar de ti mismo de una manera más consciente. La clave aquí es el autocuidado a través de la rutina. No se trata de esperar a tener sed, sino de establecer hábitos que te ayuden a mantenerte hidratado sin depender de esa señal. Puede sonar sencillo, pero este pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en tu bienestar general. Como cuando decides, por ejemplo, tomar un vaso de agua antes de cada comida. ¿Por qué antes de cada comida? Porque es una acción que puedes incorporar fácilmente a tu día sin mucho esfuerzo. Además, esta es una excelente manera de asegurarte de que estás recibiendo el agua que tu cuerpo necesita, incluso cuando no lo pide abiertamente. Te cuento que Marta, una mujer de 70 años, comenzó a hacer esto por recomendación de su médico. Al principio, le parecía un poco raro y no estaba segura de que realmente lo necesitara. Pero un día, después de notar que su piel se sentía más seca de lo habitual y que se sentía fatigada sin razón aparente, decidió probar este simple hábito. Cada vez que se sentaba a comer, se obligaba a tomar un vaso de agua antes de la comida. Al principio, no sintió una gran diferencia, pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Se sentía más energética, su piel se volvió más hidratada y los dolores de cabeza que solían aparecer con frecuencia comenzaron a disminuir. Era un cambio pequeño pero significativo. Este tipo de hábito no tiene que ser una carga ni una obligación. No es cuestión de forzarte a beber agua sin ganas, sino de crear una rutina que te recuerde, con suavidad, que tu cuerpo necesita ese sustento. Piensa en ello como un pequeño acto de cariño hacia ti mismo, algo que puedes hacer sin esfuerzo, pero con gran impacto. De alguna manera, el agua se convierte en un gesto de amor propio, en una manera de cuidar tu bienestar con conciencia y atención. Y es que, como todo lo relacionado con el autocuidado, se trata de pequeños pasos que, con el tiempo, construyen una vida más saludable. Recuerda que no se trata de grandes cambios. Esos pequeños ajustes en tu rutina diaria pueden ser más efectivos de lo que imaginas, como tomar un sorbo de agua mientras estás viendo tu serie favorita o llevar siempre una botella contigo, incluso si no sientes sed. No tienes que hacer todo de inmediato, solo da el primer paso. Si un día no lo haces, no te castigues. La perfección no es el objetivo aquí. Lo importante es la intención y el pequeño esfuerzo de mantenerte hidratado, incluso cuando tu cuerpo ya no te lo pide con la misma claridad. Tu cuerpo ha cambiado, eso es cierto, pero aún puedes escuchar lo que necesita de una manera más suave, más consciente. No esperes a que te lo pida con desesperación. Toma un vaso de agua cuando te lo recuerdes y hazlo parte de tu rutina. Cada pequeño paso cuenta, y aunque a veces no lo notes de inmediato, la mejora en tu bienestar será evidente. Como le pasó a Marta, esos pequeños momentos de atención a ti mismo se convertirán en una parte integral de tu vida, trayendo consigo más vitalidad y bienestar. Al final, querido amigo, todo se reduce a la aceptación de que el cuerpo cambia y con ello nuestra forma de percibir sus necesidades. A medida que envejecemos, aprender a cuidar de nosotros mismos requiere un esfuerzo más consciente, pero no por eso menos valioso. La deshidratación, aunque silenciosa, es un enemigo que se infiltra lentamente y que muchas veces no notamos hasta que ya estamos afectados. La sed ya no es la misma, y eso no es culpa tuya. Es una parte natural del envejecimiento. Sin embargo, podemos contrarrestar este cambio con pequeños ajustes que nos ayuden a mantenernos saludables.
El acto de hidratarse no tiene por qué ser una carga ni un recordatorio constante de lo que deberíamos hacer. Es un acto de autocuidado, de amor hacia uno mismo. No se trata de forzarte a beber agua en grandes cantidades ni de cumplir con un estándar, sino de incorporar el agua de manera suave y natural en tu vida diaria. Como un pequeño ritual, como esa costumbre que se establece en el corazón, sin estrés ni presión. El cuerpo, aunque ya no nos envíe las mismas señales de antes, aún necesita lo mismo que cuando éramos más jóvenes. Quizás lo que más cuesta entender es que no hay una solución mágica ni inmediata. Es un proceso, una danza lenta entre el cuerpo y la mente. Como le pasó a José, un hombre de 85 años que, después de años de no pensar demasiado en el agua, empezó a notar que su energía disminuía. No era algo dramático, pero sí notaba que las pequeñas tareas cotidianas le costaban más. En una consulta médica, el doctor le habló sobre cómo la sed puede disminuir con la edad. No le prometieron milagros, pero le dieron un consejo sencillo. Haz de la hidratación un hábito, no una reacción. José comenzó a llevar consigo una botella de agua como quien lleva un pequeño recordatorio de cuidado personal. Al principio lo olvidaba, a veces pasaba horas sin pensar en ella, pero con el tiempo esa botella se convirtió en algo natural, un vaso antes de dormir, un sorbo al despertar, y de a poco su energía volvió. No fue inmediato, pero la constancia le permitió sentir cambios positivos en su salud. Es fácil pensar que si no tienes sed, no necesitas beber, pero el cuerpo, como todos los sistemas complejos, sigue siendo sabio, solo que a veces necesitamos un poco más de tiempo y atención para escuchar sus susurros. Quizás, con el tiempo, ya no recibimos las señales tan fuertes, pero eso no significa que el cuerpo no siga necesitando el agua que, en su sabiduría, sabe que necesita para mantenerse equilibrado. Piensa en la hidratación como en cualquier otra necesidad del cuerpo. No necesitas esperar a sentir hambre para comer, ni esperar a sentir dolor para descansar. Es un cuidado preventivo. Así como no dejamos que la fatiga nos derrote antes de descansar o no esperamos a estar totalmente exhaustos para comer, el agua también debe ser parte de esos pequeños hábitos diarios casi invisibles que nos mantienen equilibrados. La diferencia está en hacer de este hábito un acto de amor, no de obligación. No se trata de medir cada vaso ni de forzar el cuerpo a algo que no siente, sino de escuchar sus necesidades de una manera más suave, menos exigente. Así, beber agua se convierte en una caricia diaria, en una forma de respeto hacia tu propio ser. Quizás, en ocasiones, sea difícil cambiar un hábito tan sencillo y te encuentres preguntándote por qué no lo has hecho antes, pero no hay tiempo perdido. Cada paso que tomas hacia la hidratación consciente es un pequeño triunfo. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante en tu esfuerzo por cuidar de ti mismo. Y con el tiempo, esos pequeños pasos se traducirán en un bienestar mayor, de una manera casi imperceptible pero real. La deshidratación es algo que, aunque silenciosa, puede tener un impacto profundo en nuestra salud. Pero tú, con tus pequeños cambios, tienes el poder de evitarla. No tienes que esperar a sentir sed para hidratarte. Solo necesitas ser consciente de que tu cuerpo, aunque ya no te pida agua como antes, sigue necesitando lo mismo. Y con un poco de atención y amor hacia ti mismo,